¿Dónde nos quedamos? Porque no acabamos. ¿No acabamos? Tengo que apagar la luz. Dale. Hoy día va a haber reparación cumpleañera y mañana. Faltó esta última. Nadie te preguntó. ¿Qué es esto? Esta vez nos faltaron 5 diapositivas. Ah, sí. No, gracias, soy más caro. Aquí nos quedamos. ¿Más? La semana pasada mencionamos que el estómago liberaba dos cositas importantes. Liberaba ácido, que es el ácido clorhídrico, y la pectina. ¿De acuerdo? Ana, ¿quién secretaba ácido clorhídrico? Las células parietales. Las células parietales se encontraban aquí. Justo estás acá, ¿sí o no? Y tiene gran cantidad de las bombas donde guardadas en vesículas, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y estas tenían que ir ¿hacia qué parte? Hacia la membrana apical, hacia la membrana vasolateral. ¿Es apical? Apical. Apical. Recuerden que siempre la membrana apical siempre está dirigida al lumen. Las membranas vasolaterales están dirigidas a los sanguíneos. Entonces, el ácido clorhídrico, ¿a dónde lo vamos a enviar? ¿A dónde vamos a liberarlo? ¿Al lumen del estómago o a la sangre? Entonces tiene que estar en la membrana apical. ¿De acuerdo o no? Y siempre las bombas de sodio, potasio, ATP se hacen en las membranas vasolaterales. Por lo tanto, esta es la parte apical y es de la parte vasolateral. Entonces los vasos sanguíneos se encuentran por aquí. Ahora, ¿y quién liberaba pectinógenos? Las células principales. Las células principales, otro tipo de célula que secretaban pectinógenos. Ambos, ¿dónde se encuentran ambos? ¿En qué parte de la mucosa gástrica, señor Ovalle? En el fundus, sí. ¿Cómo? En el borde de la mucosa. En la mucosa, pero la mucosa, ¿qué características tenía, señor David? ¿Cómo eran las glándulas de esa mucosa gástrica? ¿Cómo hacían esas glándulas? David. ¿No eran invaginadas? Invaginadas, claro. Porque no podrían ser hacia afuera como el intestino, sino se iba a destruir. Tienen que ser invaginadas para que sean protegidos por la capa de moco. Y esa glándula que se encuentra a ese nivel, esas glándulas oxíticas que están ahí, lo dice justo glándulas oxíticas, justo todas ellas se encuentran en la parte interna, escondidas. Porque más bien en la parte de la mucosa en contacto con el lumen tiene que tener una capa de moco, porque si no el mismo ácido clorhídrico lo destruía. ¿Dónde se activaba, Leslie, el pectinógeno? ¿En qué parte del estómago? ¿En el lumen? ¿En el lumen? En el lumen, gracias a... A la pepsina. No, el pectinógeno pasa pexina. Ariana, gracias a quién el pectinógeno pasa pexina. Correcto, ¿no? Para que libere el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico disminuye el pH y una de las cosas también adicionales de disminuir el pH que hace acidez, y con eso es un tipo de inmunidad innata o una inmunidad adquirida. También sería el pH ácido. Innata, pues innata. Como la barrera en la mucosa es una barrera innata. Y ese pH muy bajo destruye muchos microorganismos. Entonces es una de las cosas importantes, es que va a activar el pectinógeno. Miren, acá lo tenemos. Acá tenemos el pectinógeno, ¿de acuerdo? Y con un pH ácido, o sea, por el ácido clorhídrico que se encuentra en ese momento, ¿qué pasa? Esa secuencia enmascaradora, yo le llamo el bozal que tiene el pectinógeno que no puede morder. ¿Quién no deja morder? El bozal. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Le quita el bozal. Si le quita el bozal, ¿qué pasa? Ya se vuelve activo. El pectinógeno pasa a pexina. Y la pexina, ¿de qué se encarga? De digerir proteínas. Valeria, ¿cuál es
La función de la pepsina. Ya, libera pepsina. ¿Para qué libera pepsina? Digestión de proteínas. ¿No era producir el tamaño? No, ¿cómo se digestión? Para empezar la digestión de las proteínas. Para empezar, Por lo no tanto, para la digerir. digestión de las proteínas, y dice Jonathan, ¿ah? Ahora que me cagas. En el lumen, pero del estómago, ¿cierto? En el estómago, ¿de acuerdo? La digestión de las proteínas gracias a la pepsina. Tiene una lipasa gástrica, sí, tiene una lipasa gástrica también, pero que tiene menos importancia. La que nos importa a nosotros, ¿cuál es? Es la pepsina. Profe, la digestión no se daba dentro del duodeno ya, o sea, no se absorbían las proteínas ahí. Digestión. La digestión no es absorción. La digestión, una proteína grande la vas cortando. La primera fase o sea, donde empieza la digestión de las proteínas es en el estómago. Pero no toda la digestión. Para terminar toda la digestión tiene que terminar aminoácidos. No termina en aminoácidos. Termina en oligopéptidos. O sea, secuencias de 8 aminoácidos, 10 aminoácidos. ¿De acuerdo? Pero no que lo destruye y le dejen aminoácidos para eso. No. Ahí necesitaríamos, lo que viene para la cuarta unidad, no para ahorita, sería la secreción Ah, no sé, profe. pancreática. Ah, ya sí. La secreción pancreática tiene enzimas para la digestión de Ácidos grasos. proteínas, de Ácidos grasos. lípidos y de Carbohidratos. carbohidratos. La secreción pancreática tiene enzimas para los tres. Es muy completa la secreción pancreática. Muchas veces hay pancreatitis, los animales son muy sensibles a pancreatitis. Nosotros también humanos somos muy sensibles a pancreatitis. ¿Y qué pasaría? ¿Qué signo creen que podría ocurrir en una persona si tiene el páncreas inflamado? ¿Diabetes? ¿Ah? ¿Diabetes puede ser? No, diabetes tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Pero ¿qué es lo primero? Si no hay una buena digestión, ¿qué ocurriría con las grasas, el intestino? ¿Se absorberían de manera normal? No. Hubiera diarrea, hubiera producción de gases, como una indigestión. Entonces, ¿qué hacen muchas veces las personas? Se toman pues un antiácido, venir por ahí con algo como un paliativo, pensando que no, es una gastritis, no, que tengo problemas, no, que por otro, y tal vez el que está al final, el que está involucrado, ¿quién es? El páncreas, porque el páncreas involucra las tres digestiones: carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y el estómago? No, claro, el estómago inicia, pero la secreción pancreática casi lo finaliza. Pero casi, ¿por qué? Porque lo vamos a ver luego en la siguiente unidad donde termina exactamente. Pero como mencionó David, la absorción de nutrientes generalmente, principalmente, se va a dar en el intestino delgado. Duodeno, yeyuno, hígado, mayormente. Intestino grueso se absorbe aminoácidos, monosacáridos, muy poco, ya no casi nada. Lo que se absorbe a nivel intestino grueso son iones y agua. ¿De acuerdo? Iones y agua, sí. Intestino grueso. El intestino delgado son justo todos los productos de la digestión. ¿De acuerdo? Acá se ve, miren, cómo las células parietales liberan el ácido clorhídrico al lumen, cómo las células principales liberan el pepsinógeno. Miren que tienen esta secuencia, lo que sería el bosal, el pH ácido, que es lo que hace, le quita la inactivación y lo vuelve activo. ¿Y qué va a hacer? Va a degradar. ¿Qué degradará? Las proteínas. Dice una digestión total o parcial. Parcial. No puede ser total. Para eso necesitamos la secreción pancreática. Valeria, ¿cuáles son los estímulos para que las células parietales secreten ácido clorhídrico? Ana, dame un estímulo para que las células principales liberen ácido clorhídrico. Un estímulo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el alimento haría de que las células parietales liberen, secreten ácido? Pero es otra cosa. O sea, los receptores de estiramiento, lo que va a hacer, en otras palabras, es un alimento mecánico, irritativo y todo lo demás, va a estimular receptores que se encuentran aquí. Y esos receptores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a permitir que neuronas liberen acetilcolina. Y si libera acetilcolina,
Sí, sí. Y entonces la acetilcolina, ¿qué es lo que hace sobre las células parietales? ¿Aumenta su actividad o disminuye su actividad? Aumenta, recuerda el sistema nervioso simpático aumenta todo. Entonces, estos receptores que se encuentran en la mucosa estimularán al sistema nervioso entérico que se encuentra, ¿se acuerdan? En la capa, entre la capa circular interna y longitudinal externa, y estimulan motoneuronas que liberan acetilcolina, que aumentará la motilidad, pero también estimulará las células parietales y las células principales a que liberen ácido clorhídrico y pexinol. Fin del asunto. Claro, estiramiento sí. ¿Habrá reflejo vagovagal? Claro, estira, llega hasta la parte del sistema, hasta el tronco encefálico y retorna al nervio vago que libera más acetilcolina. Pero acá lo que mencionaron fue el estímulo es el alimento, ¿sí o no? Tendrá necesariamente, será importante Ariana, de que haya alimento para que estas células principales, estas células parietales liberen ácido clorhídrico y pexinógeno, o también podría ser sin alimento. Como un ejemplo visual, entonces fase cefálica. El ver el alimento, el nervio óptico llega al cerebro, llega al tronco encefálico, estimula al núcleo dorsomedial del vago, llega a sus axones vagales, ¿a dónde? Al estómago, a las células parietales, a las células principales que hacen mayor liberación de ácido clorhídrico y pexinógeno. Señor Núñez, ¿cuál crees tú que aumentará más la actividad de estas células parietales y principales? ¿Ver el alimento? ¿Que el alimento esté en el estómago? ¿Crees que los tengan la misma intensidad? ¿O uno más que otro? Para ti, ¿cuál será para ti el principal? ¿Que el alimento llegue al estómago? ¿O crees que el principal es ver el alimento? Claro, porque hay quimioreceptores, hay mecanorreceptores. El ver el alimento, hay una mayor actividad, sí hay una mayor actividad, pero el ver el alimento es fase cefálica. Pero cuando el alimento llega al estómago, que es la fase gástrica, donde hay la mayor actividad. ¿De acuerdo? Y acá teníamos la zona, esta es la zona pues del fundus, el cuerpo, y esa es la zona antropilórica. Y en la zona antropilórica teníamos unas células llamadas las células G. Y las células G, ¿qué son? ¿G de qué? ¿G de qué? Gastrina. De gastrina. Y gastrina era una enzima, una hormona. ¿Hormona? Una hormona y viaja por sangre y llegará a la parte de la zona del cuerpo y estimulará las células parietales para que secrete más. ¿Más qué, Jonathan? Más ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Ese es también importante. Miren el núcleo dorsal vagal, cómo libera estos péptidos liberadores, estimula las células G para que liberen más gastrina y vía sangre llega y estimula mayormente, principalmente ¿a quién? A las células parietales. La gastrina, que viaja en sangre, hace esa acción sobre las células parietales. Sobre las células principales, la literatura pone un interrogante, como que sí, que no hay algo contundente, pero sí las células parietales. Miren acá, ¿cómo están acá? Entonces, ¿cuáles serían los estímulos para que haya más bombas en la membrana apical, las más bombas de hidrógeno? Sería pues la acetilcolina, mira cómo sale la acetilcolina, hasta ya no da. ¿Qué más sería? La gastrina. Y otro que sería la histamina. La histamina es directamente. Recuerden que la histamina era como un puente que liberaba ¿a dónde? Sobre las células parietales para que libere más ácido clorhídrico. ¿Cómo liberar más ácido clorhídrico? Colocando más proteínas bombas en la membrana apical. De esa manera. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos las células parietales, tenemos una y otra. Acá tenemos, miren, el mecanismo. Voy a borrar esa parte, para que lo vean mejor. Profe, una consulta. Dime. ¿La pepsina es la única que digiere el alimento? La proteína. Pero la pepsina se combina... No, el pepsinógeno se combina con el ácido clorhídrico. Y la gastrina aumenta la producción del ácido clorhídrico. Claro, o sea, aumenta la actividad de las células parietales. ¿Quién aumenta la producción de las células principales? Acetilcolina. ¿Solamente la acetilcolina? Y Acetilcolina. digamos, si produce más HCl que pepsinógeno, el HCl solo con la pepsina ya hecha y ayudan los dos a digerir.
Igual, pero ese bajaría mucho más el pH. ¿Y así se crearía una acidosis? Acidosis no tanto. Gastritis por ahí, pero es que la acidosis más que todo es para la microbiota, es para los policavitarios, porque la acidosis como que ya cambia el medio donde esos microorganismos comienzan a ya no producir la fermentación, a realizar. De la acidosis más la mencionamos para policavitarios, para la fermentación, más que acá. Miren, más bombas de hidrógeno potasio. Recuerden, CO2 ingresa, con el agua se hidrata para la ingresa carbónica, ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y ion hidrógeno. Hidrógeno liberado al lumen. Bicarbonato, ¿dónde pasará? A la sangre. Como es negativo, que ingresa cloro y cloro pasa por acá. Ácido clorhídrico. ¿Quién estimula? Ahí lo vemos. Nervio vago, acetilcolina. Células parietales. ¿Qué más? Gastrina. Estimula. ¿Y otra cuál era? Histamina. Pero histamina, ¿quién estimula histamina? La gastrina estimula histamina y el nervio vago también estimula ¿a quién? A las células que secretan histamina. Esas son las enterocromafinas. Las enterocromafinas. Lo que pasa es que las enterocromafinas hay diferentes tipos. Una de ellas es la que secreta histamina. Hay más enterocromafinas. No es la única. ¿De acuerdo? No es la única. Simplemente es una tinción. Y acá mencionado nosotros algo importante eran las células D. Y estas células D se encuentran en la zona de antrofíloro, junto a las células G. ¿Y qué ocurría? ¿Cuándo se activaban las células D o que secretan somatostatina? Cuando el pH era muy, pero muy bajo. Muy bajo. Si está muy bajo, que la concentración de hidrogenio está recontra elevado, ya no me libre más ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué debería hacer la somatostatina? ¿Estimular gastrina o inhibir gastrina? Inhibir. Claro, si inhibe gastrina y menos liberación de ácido clorhídrico por las células parietales. Ese es el dibujo que en sí quiere decir esto. Pasamos a la siguiente. Acá nuevamente lo mismo. Aquí es para que vean ustedes. A ver, voy a preguntar. Leslie, ¿qué membrana es la de acá? A la de la sangre. Vaso lateral. Membrana, vaso lateral. ¿Y cuál es la membrana apical? La que está en contacto con el lumen. ¿Dónde pongo las bombas de hidrógeno? En el lumen. ¿Dónde pongo las bombas de sodio, potasio en TPasa? En la membrana basolateral. Miren los receptores que vienen por sangre. Claro, la membrana basolateral, por acá está la sangre o no. ¿Qué llega por sangre? Gastrina. ¿Qué hace gastrina? Estimula proteína GQ, mayor entidad de fosfolipasa C. Fosfolipasa C desdobla y hay IP3. IP3 va al retículo endoplásmico liso, que almacena calcio. Y el aumento de la concentración de calcio, más bombas en la membrana apical. ¿Te has dado cuenta? Otro, ¿quién era? Histamina. Histamina ya no es por GQ, sino por GS, el receptor H2. GS activa adenisiclasa. Adenisiclasa estimula ¿a quién? A la proteína A. ¿Y la proteína A qué hace? Más bombas de hidrógeno, potasio en la membrana apical. ¿Quién falta que es el principal? Acción parasimpática o simpática. Simpática. Entonces tiene que tener acetilcolina. Y si aumento la actividad, Jonathan, ¿tendrá que ser M2 o M3? M3, porque 1 y 3 son excitadores y M2 es inhibidor. M2 es el corazón. Habíamos dicho que tiene que ser M3. Y M3, miren lo que hace, igual que gastrina. Estimula GQ y más bombas. Miren todo lo que hace esa parte. ¿Y quién era inhibidor? La somatostatina. Noradrenalina y otro importante, somatostatina. La somatostatina no estimula GS, sino que GI. Entonces, menos adenisiclasa, menos proteínquinasa A, menos bombas de hidrógeno, potasio en la membrana apical. ¿De acuerdo? Y hay uno más importantísimo, es este de aquí. Las famosas
prostaglandinas. Esas también son importantes. ¿Qué hacen las prostaglandinas? ¿Más transportadores o menos transportadores? Menos transportadores. Cuando utilizas antiinflamatorios no esteroideos, ¿qué es lo que pasa? Los antiinflamatorios no esteroideos, muchos de ellos disminuyen o aumentan la respuesta inflamatoria. Si son antiinflamatorios, disminuyen. Y si disminuye, son antiprostaglandínicos. Quiere decir que hay menos o más producción de prostaglandinas. Menos. Si hay menos producción de prostaglandinas, estás anulando el inhibidor. En la membrana apical, ¿habrá más bombas o menos bombas de hidrógeno potasio? Más. Las personas que sufren de gastritis tienen muchos problemas en consumir cualquier tipo de antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque la producción de ácido aumenta. Esa es una de las cosas negativas de los antiinflamatorios en la mucosa gástrica. Ataca la mucosa gástrica. Entonces tienen que ser inhibidores COX-2 selectivos, bla, 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 bla. Todos ellos, ¿para qué? Para que no te altere la parte de las prostaglandinas. Ese es lo negativo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos todo. Esta de acá ya la vimos en el anterior. Y pasamos a la siguiente. Miren, nervio vago. Nervio vago, células G, gastrina. Nervio vago, parietales. Nervio vago, ¿de acuerdo? Inhibe a las células D. Claro, porque yo quiero que haya más ácido clorhídrico. Ya tengo ácido clorhídrico, ¿por qué? Porque estimula las células parietales. Nervio vago también que aquí va a estimular a las células principales. Las células principales que van a secretar pexinógeno. Entonces ahí también estamos considerando esa parte. Pexina y ala, y acá la digestión en el estómago de los monocavitarios. Estímulos, miren acá, secreción de pexinógeno. ¿Por qué? Porque células principales. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Lo activa y tenemos pexina. Los mismos estímulos que aumentan la liberación de ácido estimulan la de pexinógeno en las células principales. Entonces, ¿cuál era principalmente? Acetilcolina. Más ácido, más pexinógeno. ¿Qué tenemos que tener presente? Miren quiénes estimulan nervio vago, la distensión, ¿se acuerdan los reflejos que mencionó David en esa parte? La gastrina, más lo de ácido, que hemos dicho, menos en las células principales. ¿Y qué hace el hidrogenione? Pasa pexinógeno a pexina. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Acá en el gráfico vemos, miren cómo el nervio vago con la acetilcolina hace que las células parietales secreten más hidrógeno. Hace de que las células principales secreten más pexinógeno. Tenemos más pexina. Y cuando el pH baja mucho, ¿de acuerdo? Cuando baja demasiado el pH, ¿qué es lo que hace? Las células somatosas, células D, inhiben la secreción de gastrina. Acá hay otro detalle importante. Aquí ya estamos viendo el duodeno. Y el duodeno es importante verlo acá. ¿Por qué? Porque en el duodeno el alimento llega. ¿Qué alimento, con qué características llega al duodeno? Ácido. ¿Y qué tipo de digestión ha habido ahí? De que las proteínas ha habido digestión parcial. Entonces quedan algunos péptidos, tripéptidos, oligopéptidos, ¿entiendes? Y había una lipasa gástrica también. Entonces encontramos péptidos, algo de ácidos grasos, y tenemos aparte de eso que tiene gran concentración de hidrogeniones porque vino con el ácido clorhídrico del estómago. Entonces tenemos un alimento que es un alimento ácido y cierta digestión de proteínas. A eso le llaman quimo. El alimento cuando llega al intestino delgado se llama quimo. Y algunos dicen quimo ácido. No todos los quimos que son ácidos en los monocavitarios porque todos han pasado por el estómago que tiene ácido clorhídrico. El quimo ácido es redundante y suficiente con que digas que es quimo. El quimo en sí ya es ácido. Y si el quimo ya es ácido, ¿qué debería ser? Emulsificado. El quimo ácido estimula un tipo de célula que está en la mucosa del intestino
llamadas células S. ¿Qué secretarán las células S? Secretina. S de secretina. Recuerda que la somatostatina estaba en la zona del píloro, en la zona antropilórica del estómago. Y la secretina, si el estímulo es el ácido, ¿cuál sería la respuesta? ¿Que secrete más ácido o ya mucho ácido? Que le reduzca la acidez, bueno. Demasiado. Entonces haces una retroalimentación de qué tipo? Retroalimentación negativa. Siguiente. Importante, la barrera de la mucosa gástrica. Si ustedes ven la mucosa, tiene una capa de moco, tiene bicarbonato, una capa de moco que tiene mucina. ¿Se acuerdan que la mucina era como un moco muy denso? Para evitar que, claro, para evitar que el ácido con pH 2 destruya la mucosa. Eso es lo que nosotros queremos, es importante. Entonces, el ácido clorhídrico pexinógeno puede conducir a una autodigestión de la mucosa gástrica. ¿Cómo nos defendemos? Pues con la producción de esta capa de moco. ¿Qué hay en esta capa? Tenemos moco, mucina y bicarbonato. ¿Qué necesitamos para una adecuada secreción de esta capa de moco? Flujo sanguíneo elevado. Porque todo tenemos que sacarlo de la sangre. ¿Qué es lo bueno de toda mucosa? Toda mucosa, la mucosa del estómago, la mucosa del intestino, el epitelio es de poliestratificado, es de varias capas o una sola capa. De una sola capa tiene. Una sola capa tiene el estómago y una sola capa tiene el intestino delgado y grueso. Una sola capa. ¿Y esa capa de epitelio se regenera rápidamente o no, señor David? ¿El epitelio se regenera rápido o no? ¿El epitelio? Yo diría que no. ¿Tú dices que no? ¿Tú qué dices? Claro. Si tengo una diarrea, si el epitelio no se regenera rápidamente, una diarrea nos tomaría 2 semanas hasta que se regenere algo. Pues el epitelio se regenera pues en 3 a 5 días. Entonces uno cuando está con una diarrea está 2 días convaleciente, ¿sí o no? Tercer día y ya se está regenerando. Claro, tomas tu microbiota, ¿sí o no? Tu floratil, algo otro tipo para que la microbiota nuevamente esté en los niveles adecuados y los patógenos sean menos, es otra cosa. Pero las mucosas de epiteliales y de una sola capa, como tan rápido se destruyen, rápido se regeneran. Es una característica. Por eso los vasos sanguíneos cuando se rompen, ¿se regenera un vaso sanguíneo? No, claro, no se regenera un vaso sanguíneo. Imagínense que el epitelio no se regenerara. Sangraríamos en todo momento. ¿Sí o no? Eso no. Miren, las células de la mucosa están en contacto con el moco con bicarbonato pH 7. Miren el lumen, 2. 7 a 2, 100.000 veces más. Esta es otra parte importante. Miren ustedes la capa de moco. Esta es la capa de moco. Esta es la mucina. Un gel mucoso que tiene 2 cosas. Una porción glucosilada, o sea, un carbohidrato, y un esqueleto de proteína. Entonces, cuando tiene esta forma, es que puede formar toda una capa. La mucina, esa es la importancia de la mucina. La mucina, miren lo que hace la mucina. Tiene proteína y tiene carbohidratos y forma todo un esqueleto, y ahí le pones bicarbonato encima, barrera física, protección. Por lo tanto, también es una barrera de qué tipo. ¿Hay inmunidad innata o adquirida? Innata. Entonces miren todas las inmunidades innatas que tiene tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio. Y acá está la última. Bicarbonato en el estómago. ¿Quiénes secretan bicarbonato? Las células que se encuentran en contacto en el cuello o en la mucosa secretan gran cantidad de bicarbonato. ¿Quién va a secretar bicarbonato? Esta célula en la mucosa. ¿Quién necesita? Igualito. ¿Se acuerdan que en el estómago secretaban ion hidrogenión o no? Bien. ¿Y el bicarbonato a dónde iba? A la sangre. Este bicarbonato que va a la sangre, ¿se han dado cuenta o no? Va a ser importante ¿para qué? Para ser secretado al lumen. Y el bicarbonato con el pH ácido, ¿qué hace el bicarbonato con pH ácido con hidrógeno? De forma ácido carbónico, se disocia en CO2 y agua. ¿Y se han dado cuenta o no?
como este ion hidrogenión que está entrando a la zona más profunda y contacto con la mucosa, lo estoy amortiguando, evitando y diferenciando con el pH ácido que hay en el lumen. Miren la importancia. Ese es muy, muy importante. Ahora, en la clase anterior mencioné sobre los canales de transmembrana CPTR. Mencioné si que hay de ustedes por ahí ya había leído algo, no leyó, si leyó, no le interesó. ¿Alguien de los presentes revisó algo? Mesa 1, ¿revisó algo? No. Mesa 2, ¿revisó algo? No. Mesa 3, ¿revisó algo? Nada. Cosa, dijo. La última mesa, el bastión de la democracia. La porción coloidal. Nada, nada. ¿Qué puedo hacer? Yo, lamentablemente, Esa es la será. Para la absorción próxima. y secreción. Esa Para es la próxima será esto. Ahora Ahora sí, pasamos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy. Profesor, ¿quién producía el bicarbonato? ¿Mm? ¿Quién producía el bicarbonato? ¿En dónde? En las células que se encuentran en el cuello y en la mucosa. No, pero en ese gráfico que estaba, es azul. con No, un- son las células epiteliales que están en la glándula, pues las que están en la zona del cuello. Ah, ya. Son la zona del cuello, o sea, no son ni principal, son otras células que no es ni la principal, ni las de que secretan ácido clorhídrico, ni gastrina, otro tipo de células que secretan bicarbonato, pero que se encuentran bien cerca al lumen, porque yo tengo que liberar el bicarbonato para al lumen. Profe, no entendí la función de la secretina. La función de la secretina, Sí. la función de la secretina sería de que haya menos secreción ácida. Ya. Gracias. Luego hay otra función en el páncreas que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero eso viene en el otro examen. Profe, yo entendí que la secretina, o sea, reducía la acidez del alimento del quimo para que no malogre la intestino Claro, pero la delgado. secretina no es que la secretina es una hormona. La secretina no es bicarbonato, sino la secretina indirectamente vamos a ver que hace que se secrete más bicarbonato. Y secreta más bicarbonato en el duodeno para pedirse el medio, ¿sí o no? Pues la secretina es una hormona, no es una molécula que va a vaporizar, no es un tampón, no, es una hormona. Eso sí no lo dije. Ahora vamos a pasar a la parte Eso de sí, pues. rumiar. Vamos a ver. ¿De acuerdo? 5 minutos para que descanse. Tírense. ¿Qué? Empieza ahorita con